Vamos a analizar enseguida ahora el tópico relativo al tiempo extra. Y en el tiempo extra, la Ley Federal del Trabajo establece algunos aspectos relevantes que nosotros debemos de tener presentes al momento de efectuar el cálculo del pago de esta prestación. En este caso, nuestra ley permite que se prolongue la jornada de trabajo en algunos casos que eventualmente pueden llegar a suceder. Primero, en aquellos casos en que hay algún siniestro o hay un riesgo inminente en que peligre la vida de los trabajadores, de alguno de sus compañeros, del patrón o peligre también la existencia misma de la empresa. Ustedes saben que estos casos de riesgo o de siniestro se refieren principalmente a causas de la naturaleza o a eventos fortuitos que eventualmente pueden llegar a producir estas hipótesis que la ley contempla. Por ejemplo, lo que ocurrió recientemente en nuestro estado, en Acapulco, particularmente por la cuestión del sismo, del terremoto. Muchas empresas pueden resultar dañadas y en este caso a veces hay necesidad de que los empleados se queden para ayudar o colaborar para que en caso de que haya heridos o personas que en algún momento hayan sufrido alguna lesión puedan ser ayudadas. O en este caso para ayudar en lo que se pueda por los daños que llegaran a ocurrir, puede prolongarse las jornadas de trabajo. Pues en casos también de inundaciones, algún incendio, entre otros eventos fortuitos que pueden llegarse a dar, es cuando las horas extras o el tiempo extra se autoriza para esos efectos. Pero también la ley contempla que cuando no sea por estos supuestos, también se permite que por circunstancias extraordinarias se prolonguen las horas de trabajo. Recordando pues que para la jornada diurna el tiempo máximo autorizado es de 8 horas, para la jornada nocturna 7 horas y para la jornada mixta son 7 horas y media. Sin embargo, cuando exista una circunstancia que por cuestiones de trabajo sea necesaria la labor de un trabajador, pues se le puede autorizar que labore cierto tiempo extra, pero la ley prevé que éstas no pueden exceder nunca de 3 horas diarias ni más de 3 veces en una semana. Porque en todo caso, si el patrón lo hace de forma recurrente, quiere decir que está creándole pues de forma excesiva una jornada al trabajador que pone en riesgo su salud y en caso de una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo puede haber problemas de carácter legal porque esto conlleva a sanciones. Es decir, yo no puedo obligar a un trabajador a laborar más de 3 horas extradiarias, ni tampoco debe de ser más de 3 veces en una semana. Eso es una obligación y a la vez una prohibición que tiene el patrón. Ahora bien, independientemente de la sanción en que esté incurriendo un patrón por la infracción de que es excesiva el tiempo de horas extras que le está obligando a laborar el trabajador, la ley prevé la forma en cómo deben de pagarse estas horas extras. De tal suerte que si estamos ante los eventos del inciso A que estamos comentando, que es porque ponen en riesgo la vida del trabajador, de algún compañero, del patrón, o se pone en riesgo la existencia de la propia empresa en casos de siniestro o riesgos eventualmente como los que comentamos, en estos casos el pago de las horas extras, la ley dice que se debe de pagar de forma normal al equivalente
por cada hora de trabajo ordinaria que el trabajador labore en una jornada normal de trabajo. Es decir, se deben de pagar con una forma equivalente a las horas de trabajo ordinario que tiene el trabajador. Sin embargo, cuando estamos en el supuesto del inciso B, es decir, por circunstancias extraordinarias que no sean de las que están en el inciso A, bueno, el artículo 68 ahí sí nos dice que la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Y las horas que no excedan de 9 se deben de pagar, dice, con un 100% más del salario que corresponde a las horas de la jornada. De ahí que seguramente hemos escuchado en la praxis, entre colegas, hablar del famoso pago de horas extras al doble y horas extras al triple. Es decir, dependiendo el número de horas extras que labores en la semana, tenemos que cuantificar cómo se le van a pagar al trabajador. Si no exceden de 9 horas a la semana, se le pagan al doble, de acuerdo a la proporción que por su salario se determine en cuanto al número de horas. Pero si llegan a exceder de 9, pues estas se tienen que pagar al triple, es decir, a un 200% más de la proporción en el número de horas que le corresponda a su jornada de trabajo diaria. Ha habido controversia en el sentido de que muchas veces la ley dice, bueno, es que si tú rebasas, son 3 veces en una semana, pero si en un día tienes 3 horas, pero trabajas 4 horas en un mismo día, 3 horas se pagan al doble y la que excede se paga al triple. Existió muchos años esa controversia, pero quiero decirles que aquí hay una jurisprudencia en la que la Corte ya dijo, y les explico el número, es la 90 del año 2013, en donde nos dice ya claramente la Suprema Corte cómo debo de pagar las horas extras. Esto es independiente a si están grabadas o están exentas del impuesto sobre la renta. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al cálculo del impuesto. Pero en este caso, el tiempo extraordinario es muy importante saber cómo lo vamos a pagar. Y vamos a leer para ello esta jurisprudencia 90-2013 que dice textualmente así: tiempo extraordinario, mecanismo de cálculo para su pago conforme al artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo. Dice así: de los artículos 66 a 68 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que un trabajador puede prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido, es decir, superior al límite de 3 horas diarias y de 3 veces a la semana, en cuyo caso el mecanismo para calcular el pago del tiempo extraordinario es el previsto en el párrafo segundo del indicado artículo 68, el cual establece que el tiempo extraordinario laborado que exceda de 9 horas a la semana deberá pagarse con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria. Consecuentemente, las primeras 9 horas laboradas se cubrirán a razón del 100% más, mientras que las que excedan de dicho límite deberán pagarse al 200% más. Con esta jurisprudencia queda más que claro que aun y cuando tú en un día labores 4 horas a la semana, si son las únicas que laboras, se te van a pagar al doble, independientemente de que hayas excedido de 1 hora de las que comentamos en la ley, que no se puede trabajar más de 3 horas, ni más de 3 veces, de 3 horas en un día, ni más de 3 veces a la semana. Aquí, lo único que se estaría ganando el patrón es una sanción por parte de la Secretaría por estar violentando esta disposición. Pero la Corte ya dijo que en cuanto al pago, las primeras 9 horas que se elaboren en la semana se pagan al doble y las que excedan de 9 se le tienen que pagar al triple. No olviden esto porque en los cálculos se entiende que debemos ver reflejado
esta aplicación legal del pago del tiempo extra. Ahora bien, la pregunta también que nace es, ¿qué tipo de salario voy a utilizar para el pago de las horas extras? ¿Su salario ordinario, el que le pago directamente por su día de trabajo, o es el salario integrado que hemos comentado a lo largo de este curso? Pues quiero decirles también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya fijó una jurisprudencia de cómo se debe de interpretar, sobre qué base calcular el pago de las horas extras, y es la jurisprudencia 137/2009, que ya es obligatoria de aplicación en nuestro país. Se las voy a leer para que vean ustedes lo que nos dice, y por lo tanto nos va a servir mucho esto para hacer el cálculo del pago de las horas extras de forma legal. Porque si no lo hacen así, si el trabajador reclama que no se le están pagando conforme a la ley, van a pagar diferencias seguramente en algún juicio de carácter laboral. Dice horas extras. Para su cuantificación debe de servir de base el salario integrado, por ser el que se paga en la jornada ordinaria. De la interpretación literal, histórica y sistemática de los artículos 67, que dispone que las horas extras se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada, dice 68, 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el salario que debe servir de base para calcular las horas extras es el previsto en el referido artículo 84, el cual se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación entregada al trabajador por su trabajo. Toda vez que el salario de la jornada normal es el que obtiene por las primeras 8 horas o las que correspondan a su jornada habitual, la cual resulta de dividir el salario semanal, quincenal o mensual entre tantos días como corresponda, lo que implica que el salario regular es el previsto en el artículo 84, el cual es válido para todos los días del trabajo. Entiéndase todas las jornadas de la semana o del mes y no solamente para efectos indemnizatorios, precisamente porque es el que recibe por todos y cada uno de los días, inclusive los de descanso, pues tiene derecho a un día sin trabajar pagado igual que los trabajados, sin que lo anterior signifique que esta remuneración deba cuantificarse con otros conceptos como el aguinaldo o la prima vacacional, que desde luego no se entregan al trabajador sistemática y ordinariamente cada 15 días o cada semana, sino como aquellas percepciones que tienen como fin retribuir las horas normales de trabajo. A manera de conclusión de este tema tan importante, en el caso sobre todo de hoteles, que normalmente las industrias que tienen que pagar o retribuir horas extras, doy mi opinión sentada sobre la jurisprudencia que acabamos de leer, que el salario que se debe considerar para calcular el pago de las horas extras es el salario diario integrado, es decir, sumando todas las prestaciones que de forma ordinaria y sistemática se cubren al trabajador, ya sea semanal, quincenal y mensual, sin incluir la prima vacacional y el aguinaldo, ya que estas prestaciones son de forma anual y finalmente únicamente se integran para efectos del salario que servirá de base para el cálculo de una indemnización en caso de un despido laboral. Ese es el aspecto legal del pago de las horas extras, y si no hay algún comentario al respecto, pues vamos a entrar al análisis de algunos problemas que les planteo para aprender a calcular de forma correcta el pago de las horas extras como prestación, que pueden ser al doble o pueden pagarse al triple. ¿Alguna pregunta? Con todo gusto damos respuesta. Oiga, contador, pero por ejemplo dice ahí, para su cuantificación debe de servir de base el salario integrado, hasta ahí me queda claro.
por ser el que se paga en la jornada ordinaria. Pero la jornada ordinaria no hablamos de la jornada diaria, o sea, que es el salario diario que le estoy pagando. Sí, pero acuérdate que el salario integrado incluye otras prestaciones. Si tú le das un vale de despensa, si tú pagas premios de puntualidad, pagas premios de asistencia, esas prestaciones se otorgan de forma regular u ordinaria como parte del salario del trabajador. Entonces la Suprema Corte de Justicia dice, mira, para que le paguen las horas extras al trabajador, no le vas a pagar sobre su salario ordinario, sino sobre el integrado, el que suma todas las prestaciones ordinarias que le otorgas al trabajador. Las únicas que no te permito o que en un momento dado son excluyentes es la prima vacacional y el aguinaldo. Pero si yo a mi trabajador le doy prestaciones mínimas de ley, contadora Esther, si son mínimas de ley, quiere decir que no es un salario integrado, porque el salario con prestaciones mínimas de ley, ¿cómo se integra? Con la prima vacacional y con el aguinaldo. Entonces quiere decir que para calcular las horas extras, en ese caso, sería sobre su salario ordinario. Es decir, como no hay otras prestaciones ordinarias, sería sobre su salario ordinario. Si yo le pago 150 pesos diarios con prestaciones mínimas de ley, ¿cuál sería la base para calcular las horas extras? 150 pesos. Porque como tiene prestaciones de ley, solamente está aguinaldo y prima vacacional. Y esa, de acuerdo a la jurisprudencia que acabamos de leer, no integra para el pago de las horas extras. Pero ¿qué sucede con empresas que sí otorgan otras prestaciones, incluso desde los contratos o contratos colectivos de trabajo? Si yo le doy premios de puntualidad, le doy vales de despensa y todo esto es de forma periódica porque se los doy de manera semanal, quincenal o mensual, estas sí se deben de sumar para determinar un salario diario integrado y sobre esa base, si hay horas extras, yo tendría que pagarle al trabajador. No sé si con esto queda clara o a lo mejor le dejé más dudas, contador Esther. No, ya quedó claro. Por eso les decía, los voy a sorprender con algunas cuestiones que seguramente estamos haciendo mal, legalmente hablando. Estamos calculando mal porque no estamos atendiendo a la interpretación que hace la Suprema Corte de la ley, que es finalmente la que prevalece. Y vuelvo a insistir, en caso de que un trabajador se vaya molesto y reclame el pago de horas extras porque no se las pagaron correctamente, seguramente va a invocar esa jurisprudencia el abogado y el patrón tendrá que demostrar sobre qué salario hizo el pago de las horas extras. Y si hay diferencias, pues tendrá que pagárselos como parte de las prestaciones que va a reclamar el trabajador ante la demanda que haga hoy por hoy en los tribunales del trabajo. Bien. Para que quede más claro, vamos a ver el primer ejemplo de ese caso del pago de horas extras. Miren, dice un trabajador fue contratado el 16 de octubre de 2020 como cocinero en un restaurante del municipio de Acapulco, Guerrero. Actualmente se le paga el salario mínimo profesional de forma semanal, cuenta con prestaciones mínimas de ley y descansa el día lunes. Vean ustedes, si descansa el día lunes, quiere decir que este trabajador labora el día domingo. ¿Y qué sucede si un trabajador de forma ordinaria descansa cualquier otro día de la semana, menos el domingo? Se entiende que se le debe de pagar una prima dominical. Y por lo tanto, al ser una prestación ordinaria, la prima dominical se debe de integrar al salario. En este caso, veamos entonces que en este caso el trabajador dice que en la semana del 7 al 13 de junio laboró las siguientes horas extras y ahí estamos, en el miércoles 3 horas, jueves 3 horas, viernes 4 horas. ¿Cuántas horas son a la semana? Pues si sumamos, llegamos al resultado de 10 horas. Lo que acabamos de leer legalmente es, dice la Corte, hasta 9 horas se las vas a pagar al doble.
y las excedentes de 9 horas se las vas a pagar al triple. La pregunta es, ¿cuál es el monto que debo de pagar por horas extras laboradas al doble y en su caso al triple si consideramos que elabora una jornada de trabajo diurna? ¿Cuántas horas se entiende que un trabajador debe de vengar cuando es contratado en una jornada diurna? Lo vimos en los primeros temas, 8 horas. Esto es lo que me va a permitir determinar cuánto gana por hora el trabajador. Recuerden que en este caso es un cocinero que gana el salario mínimo. ¿Cuál es el salario mínimo que gana el trabajador? Pues se trata de un cocinero. En el anexo 1, el cocinero gana 165.53. 165.53. Ese es el salario que vamos a dividir entre 8 para determinar el salario por hora. Pero hay que ver sobre qué base salarial, porque aquí estoy indicando en el problema que él descansa el lunes y por lo tanto trabaja el domingo. Entonces no sería sobre su salario dividido entre 7 días, sino que hay que incrementar el monto de la prima dominical porque es una prestación ordinaria que le pago al trabajador por prestar sus servicios de forma regular. ¿Cómo queda el cálculo entonces del pago de las horas extras? Hay que desglosar. Recuerden que la recomendación que les hago es que siempre en el comprobante fiscal digital de nómina se haga el desglose correcto del pago de la prestación. No nada más le pongan horas extras y le pongan el monto de lo que le pago. No, se debe separar, incluso para efectos de acreditar cuántas están exentas y grabadas para el impuesto sobre la renta. Yo les recomiendo que separen el concepto y le pongan horas dobles y pago de horas extras dobles, pago de horas extras al triple, para que de esta forma desglosemos cada uno de los conceptos que como prestación le estoy pagando al trabajador y haya claridad en un juicio, pueda acreditar fácilmente qué es lo que le estoy pagando al trabajador cuando éste reclama que no hago el pago o bien que lo hago de forma incorrecta. A ver si me dan respuesta. Los espero aquí unos minutitos para que hagan el cálculo. Recuerden que en el papel de trabajo electrónico que les proporciono va una cédula que les puede servir a ustedes para realizar estos cálculos. Espero que les sea útil y siempre, pues, obviamente ustedes la pueden mejorar, pueden ponerle las fórmulas o funciones más sofisticadas para que puedan tener mayor versatilidad en sus cálculos. Bueno, no leo todavía respuestas, ojalá y qué bueno que pues estamos transmitiendo, la verdad me daría mucha pena que se perdiera un día, ¿verdad? Para estar avanzando por estos problemas que se han suscitado aquí de energía eléctrica. Pero bueno, la intención es, ya saben, quedarnos hasta las 3 y abordar todos los temas. Vamos a editar este video también. El primero ya está disponible. Por ahí ya un contador me lo solicitó. Desgraciadamente está enfermo. Pero igual, si tuvieron que salir o alguna cuestión, pueden solicitarlo, ¿eh? Ustedes tienen ese beneficio como parte de los cursantes para que les mande la liga y puedan visualizar nuevamente esta plática. Bueno, ya el contador Bernardino me está dando algunos resultados, la contadora Esther. Bien, vamos a ver, a comparar, ¿verdad? ¿Pedimos el video, contador? Ande. ¿Con quién pedimos el video de la hable por teléfono al teléfono con la contadora Sandra.
al 744. Le voy a poner aquí el teléfono en el chat para que nos indiquen y les pueda enviar la liga de forma personalizada. Ah, perfecto. Ahí está el teléfono. La contadora Sandra, ella toma el mensaje y les envío la liga para que lo puedan reproducir con todo gusto. Nada más que recuerden que la liga está, para que la puedan reproducir, tienen 3 días, porque si no, ya no van a poder accesar. Entonces, para que tomen esa previsión de que cuando tengan un espacio va a estar disponible después de que yo les envíe la liga 72 horas nada más para que lo puedan reproducir. Ahí en el chat estoy anotando el número de la oficina y de la contadora Sandra para que a través de ella les pueda hacer el envío de la liga correspondiente. Bien. Bueno, voy a compartir la pantalla para ver el papel de trabajo de la cédula, de cómo queda el pago de las horas extras. Bueno, vamos a analizar un poquito esta cédula para que vean que tiene un diseño interesante con la finalidad de mostrar cómo se hace el cálculo completo. En primera, el trabajador tiene un salario de 165.53. Hay que verificar que en este caso el trabajador es cocinero y ese es el salario que comentamos, pero que él trabaja el domingo. ¿Qué hago entonces? Multiplicar el salario diario, 165.53, por 0.25, que es el equivalente a la prima dominical. Lo divido entre 7, porque recuerden que solamente hay un domingo cada 6 días. El séptimo es el domingo, por eso lo dividimos entre 7 para calcular el monto de la prima proporcional diaria. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar el salario diario más la prima dominical y eso me da el salario integrado para el cálculo de las horas extras. Recuerden que no se integra el aguinaldo ni la prima vacacional, pero sí las prestaciones ordinarias que le doy al trabajador de forma periódica. Por eso el salario que me va a servir de base para el cálculo de las horas extras es el integrado para ese efecto. Como es una jornada diurna, divido el salario diario por 8 horas y eso me da como resultado el salario por hora. ¿Cómo pago las horas al doble? Con un 100% del monto del salario por hora. Por eso aquí estoy diciendo que este es el salario por hora, lo multiplico por el 100% del salario que corresponde por hora y me da el salario por hora extra al doble. ¿Cuánto es el salario extra al doble? 42.86. Lo voy a multiplicar por el número de horas extras a la semana, pero sin exceder de 9, porque recuerden que la Suprema Corte ya nos dio una pauta y nos dijo que hasta 9 horas se pagan al doble y después de la novena al triple. Por lo tanto, al doble sería 42.86 por 9 horas, me da un importe de pago extra al doble de 385.74. Ahora bien, falta unas horas por ahí, porque en el primer caso sumamos y corresponde a un total de 10 horas. Quiere decir que hay una hora que falta por pagar, pero esa no se va a pagar al doble. Por eso es que dice aquí, cálculo de pago de horas extras al triple. Caso 1, tomo como base el salario, el número de horas es 8 y el salario por hora ya lo tengo, que es 21.43. Multiplicada por el 200%, porque es al triple, me da 42.86. Ahora, el valor de la hora extra al triple es 64.29. ¿Cuántas horas exceden de 9? Pues solamente una en este caso, y por eso el resultado del problema 1 es
que yo pagaría como concepto en nómina horas extras al doble, 385.74, y horas extras al triple sería una sola hora de 64.29. Veamos lo que ustedes nos compartieron y dice: estimados amigos, colegas y estudiantes, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video y les agradecemos sobre todo sus comentarios y que nos regalen un buen like si este trabajo fue de su agrado. Esperamos pues que la información que les hayamos proporcionado sea muy útil para todos ustedes y les pedimos que la compartan para que esta información llegue también para otros colegas, que seguramente esta información les será de mucha utilidad. Sin más que agregar, les mando un cordial saludo a todos y muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos.